1000 adamant dart tips. Old school run escape. Old school run escape. What a game! She's an MVP who's gonna make VP. Download Grammarly for free. Si trabajas con AWS Cloud, tienes que hacer el curso Ultimate AWS Certified Cloud en Udemy. Estas clases en video y actividades te ayudan a mejorar las habilidades de tu equipo y a prepararte para tu certificación de AWS. Y gracias a que los expertos del mundo real imparten los cursos de Udemy, tus habilidades siempre estarán actualizadas. Haz este curso ahora y empieza a aprender. Siguen los problemas y es que la compañía Boeing sigue en el centro de un intenso escrutinio. Nuevos datos del informe realizado por la Administración Federal de Aviación arrojan serias fallas durante el proceso de fabricación de los aviones, así como en uno de sus principales proveedores. Solange Sosa nos amplía. Son nuevos los detalles de la auditoría realizada por la Administración Federal de Aviación, publicados por el New York Times, y que Noticias Telemundo no ha comprobado de manera independiente. Durante 6 semanas, auditores federales realizaron un total de 89 pruebas, de las cuales Boeing pasó 56 y falló 33 de ellas durante los procesos de fabricación de sus aviones. El informe menciona que la agencia federal también realizó 13 pruebas a Spirit AeroSystems, que fabrica la carrocería del 737 MAX, de las cuales 7 resultaron en calificaciones reprobatorias. Las autoridades le han dado 90 días a la compañía para corregir los problemas de calidad de sus aeronaves. Los detalles del informe salen a la luz en momentos en los que se conoce la muerte de John Barnett, de 62 años, exgerente de calidad de Boeing y quien planteó preocupaciones sobre el control de calidad y la seguridad de la producción de aviones. Barnett estuvo en la compañía durante 32 años y fue encontrado muerto a causa de una herida autoinfligida, un suceso que la policía está investigando. Entre tanto, nuevos incidentes han involucrado aviones de Boeing. En el más reciente es el vuelo operado por LATAM, en el que los pasajeros vivieron momentos de terror. Iba de Australia a Nueva Zelanda y la aeronave descendió rápidamente, dejando a 50 pasajeros heridos. Este pasajero cuenta que hubo una fuerte sacudida que lo despertó. Dice que de repente vio al hombre que estaba sentado a su lado con su espalda en el techo y luego como se estrelló contra el piso. La aeronave dijo que se encuentra investigando lo ocurrido.
Recordemos que esta auditoría se inició luego de que un panel de la puerta explotara en un avión modelo 737 MAX 9 durante un vuelo de Alaska Airlines a principios del mes de enero. Desde entonces, Boeing ha sido objetivo de intensas críticas e indignación por sus prácticas de control de calidad. Octavio, qué momentos tan difíciles, mucho miedo. Y es que estas imágenes se han vuelto cada vez más común, parece. Hay que esperar qué pasa con estos 90 días que le dieron. Efectivamente. Gracias, Solange. A ti. Bueno, y en otros temas, en Texas, un juez falló a favor de la organización Casa Anunciación, uno de los refugios fronterizos más grandes que había sido demandado por el fiscal general del estado, Ken Paxton. La acción buscaba cerrar Casa Anunciación bajo el argumento de que el albergue facilitaría la entrada ilegal de emigrantes. El fallo del juez, además de mantener el refugio abierto temporalmente, evita que entregue la información personal de los migrantes que son alojados en sus instalaciones, como lo exigía el fiscal Paxton en la demanda presentada el mes pasado. Así reaccionó la directiva de la organización. Vamos a esperar a ver qué respuesta el procurador toma a la decisión del juez Old ahora. school, run, escape. Pero por momento estamos muy agradecidos, gratificados que va a poner el proceso en un carril que es más en acuerdo de las reglas de evidencia. Durante los últimos años, grupos de derecha y legisladores republicanos han dirigido sus esfuerzos contra organizaciones no gubernamentales que albergan a migrantes, muchos de ellos solicitantes de asilo, culpándolos de incentivar la inmigración irregular con dinero de los contribuyentes. Continuamos hablando de inmigración porque en la frontera sur se reportan más cruces de migrantes, también más caídas accidentales entre quienes tratan de saltar el muro fronterizo. Además, decenas de migrantes detenidos son liberados poco después de ser procesados. Francisco Fajardo nos informa. Las alarmas sonaron y, como se ve en este video, casi 100 migrantes empezaron a correr en grupo por la canalización entre Tijuana y San Isidro. Eran familias, niños y adultos. Es el mismo sitio donde en 2018 la patrulla fronteriza detonó gas lacrimógeno ante un intento de cruce masivo. En el sector San Diego hemos visto un número un poco más elevado que en meses anteriores. El intento de cruce se dio el domingo. La patrulla fronteriza aseguró que el grupo se entregó inmediatamente y fueron transportados a instalaciones locales para ser procesados. En la canalización cortaron un pedazo, un trozo de este cerco. En autobús tras autobús, cientos de migrantes eran liberados así en las calles de San Diego, California, lugar que se ha convertido ya en uno de los sitios de cruce principales. Según la patrulla fronteriza, los encuentros de migrantes aquí aumentaron un 60% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta joven cruzó apenas ayer. Bueno, cuando yo crucé hubo pues bebés y personas mayores ya. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Francisco. Y ahora entrando en materia electoral, el presidente Biden y el expresidente Trump podrían ganar hoy las respectivas nominaciones de sus partidos cuando los votantes de Georgia, Mississippi, Washington y Hawái voten en las primarias y ellos obtengan la cantidad de delegados requerida para lograrlo. Ni Biden ni Trump enfrentan una oposición significativa en esos 4 estados. El presidente Biden continúa su batalla para convencer a los votantes de que lo respalden y de que está a la altura del cargo, mientras el expresidente Trump seguirá atacando y que sus batallas podrían estallar. Apenas unos días después de instalar su nuevo equipo de liderazgo en el Comité Nacional Republicano, los lugartenientes de Donald Trump han despedido a más de 60 personas en departamentos claves en una medida agresiva que consolida la toma de control por parte del expresidente de la maquinaria política y de la recaudación de fondos del Partido Republicano. Los despidos incluyen personal de alto nivel de los departamentos político, de datos y de comunicaciones dentro de la sede del comité en Washington, D.C. Y en el Capitolio, el Congreso avanza con sus planes para obligar a la empresa matriz china de TikTok a vender la popular red social o enfrentar una prohibición. Esto pese a la oposición del expresidente Donald Trump. Alegan que la aplicación representa un riesgo para la seguridad en los Estados Unidos. Se espera que la votación de la Cámara se lleve a cabo mañana y que se apruebe con apoyo bipartidista. El presidente Biden aseguró la semana pasada que firmaría la legislación si llega a su escritorio.
El senador Bob Menéndez y su esposa Nadine se declararon no culpables de los nuevos cargos que enfrentan por obstrucción a la justicia. Las imputaciones aparecen en una nueva acusación presentada la semana pasada ante un tribunal federal de Manhattan. Menéndez dijo en corte que esos pagos que recibió fueron para saldar deudas de su esposa. Hace varios días, uno de sus antiguos socios, que también está acusado, se declaró culpable y está cooperando con las autoridades. Si hay un co-conspirador que declara culpable, sugiere que su declaración también va a decir que participó el senador Menéndez en esa conspiración. Él va a decir todo lo que acordó con el senador Menéndez en la participación en los actos criminales. De acuerdo con la acusación, Menéndez y su esposa conspiraron para aceptar regalos de empresarios a cambio de su ayuda e influencia. El juicio está programado para el mes de mayo. El primer ministro de Haití anunció esta madrugada que renunciará al cargo una vez se haya formado un consejo de transición en el país. Su dimisión es una concesión ante la presión internacional que intenta salvar a una nación sobrepasada por pandillas violentas. El primer ministro Ariel Henry dijo que su gobierno no puede mantenerse insensible ante esta situación y que se retirará de inmediato tras la instauración del consejo. Henry, como sabemos, no ha podido regresar a su país porque la violencia provocó el cierre de sus principales aeropuertos internacionales. Por otro lado, Estados Unidos anunció que destinará $100 millones para financiar una fuerza multinacional en Haití. Así lo informó el secretario de Estado Antony Blinken en Jamaica, donde se celebró una reunión que busca una solución a la violencia que desde hace varios días azota al país caribeño. Ayer el gobierno haitiano extendió por 3 días más el toque de queda en la capital, Puerto Príncipe. Y vea esto, los 4 astronautas de la misión Crew 7 de SpaceX regresaron esta madrugada a la Tierra. En su descenso, la cápsula Dragón llamada Endurance alcanzó las 17.500 millas por hora en la órbita. Entró a la atmósfera donde perdió velocidad y luego tuvo un suave amerizaje en el Golfo de México, gracias a los 4 paracaídas en la nave. Cayó frente a las costas Pensacola en Florida, culminando así una estadía de 6 meses y medio en el laboratorio de la Estación Espacial Internacional. La estatua de Kobe Bryant, develada el mes pasado afuera de Crypto Arena en Los Ángeles, ya se ha convertido en toda una atracción para sus fanáticos. Sin embargo, llueven las críticas en las redes sociales por varios errores gramaticales en la base de mármol grabada en la estatua, entre ellas fallos en los nombres de José Calderón y Von Waffer, además de errores en el apartado que hace referencia a las estadísticas del atleta. Los Lakers dijeron que todo esto será corregido muy pronto. ¿Qué le parece? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Comenzamos. Las 3 monarquías árabes más ricas del mundo no solo tienen en común el petróleo, también la ambición de poder de sus nuevos líderes. 3 príncipes jóvenes que luchan entre ellos por el control del liderazgo en la región. El príncipe de Arabia Saudita y Emiratos Árabes ven como una amenaza al príncipe vecino de Qatar, acusado de apoyar a grupos extremistas y de su relación amistosa con Irán. El choque de ambición entre ellos no ha tenido límites en ninguna de las áreas. En el siguiente reportaje veremos los puntos que tienen en común y sus grandes diferencias. Aquí la historia. Esta es la historia del enfrentamiento entre 3 príncipes. 3 soberanos que llegaron entre 2013 y 2015 a la cabeza de las monarquías petroleras más ricas del mundo: Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Una generación con ambiciones desmesuradas que sueña con conquistar el mundo árabe. Tenemos a gente que piensa que este poder les es dado para siempre.
La rivalidad entre estos tres hombres ha llevado al Golfo a una crisis sin precedentes. El más joven tiene 33 años, Mohammed bin Salman, conocido como MBS, gobierna Arabia Saudita. Su pasatiempo favorito son los videojuegos de lucha. Mohammed bin Salman vive en una especie de mundo paralelo, como un juego en el que se puede controlar todo con un control, ser el maestro de la vida o la muerte. Creo que lo que impacta de MBS es que primero dispara y después pregunta. Acogido como un reformador en Occidente, el hombre fuerte de Riad había revelado su brutalidad tan pronto como llegó al poder, al iniciar una sangrienta guerra en Yemen, un conflicto que ya ha dejado decenas de miles de muertos. En la península arábiga, vecina del reino saudí, MBS encontró un poderoso aliado, Mohammed bin Zayed, conocido como MBZ. A sus 58 años, el príncipe heredero de Abu Dhabi gobierna los Emiratos Árabes Unidos con mano de hierro. Mohammed bin Zayed es un militar. Piensa como un militar. Hará del ejército el motor de su ascenso. Con el objetivo de establecer su hegemonía en el Medio Oriente, MBS y MBZ eligieron un enemigo en común. Este perturbador vecino es acusado de conspirar con grupos islamistas y de tener una relación demasiado estrecha con Irán. Es el principal responsable de opacar a los otros dos con la organización de la próxima Copa Mundial de Fútbol. Obviamente para los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, el hecho de que Qatar sea la sede de la competencia deportiva más importante después de los Juegos Olímpicos es algo que no pueden aceptar porque les hiere el ego. En el Golfo, criticar a las familias reales sigue siendo un crimen de lesa majestad, que puede ser castigado con la cárcel o incluso con la pena de muerte. Nadie se arriesga desde que el periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en Estambul en el consulado del reino. Su error, haberse atrevido a atacar públicamente a MBS, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Hoy en día, solo los observadores extranjeros pueden hablar libremente de estas disputas personales, que se están convirtiendo en asuntos de Estado y que están perturbando la situación político mundial. Las llamadas familias gobernantes del Golfo son en realidad tribus que se impusieron gradualmente en los siglos XVIII, XIX y XX. Estas familias viven como beduinos de una manera bastante austera, es decir, esencialmente son nómadas, agricultores, pescadores, etc. El punto en común entre los diferentes países del Golfo es que esta región fue relativamente pobre durante mucho tiempo y solo se volvió rica desde 1973, la primera crisis del petróleo. Los nuevos líderes que emergen en la década del 2010 representan un cambio de generación. No experimentaron la dura vida del desierto como lo hicieron sus padres. Nacieron en una cierta opulencia. En esta locura de grandeza, se dice que el príncipe heredero de Arabia Saudita compró el cuadro más caro del mundo, El Salvador Mundi de Leonardo da Vinci. $400 million is the bid.
And the piece is sold. Un regalo para su amigo y aliado Mohammed bin Zayed, el príncipe de Abu Dhabi, que se compró un museo del Louvre diseñado por Jean Nouvel. El mismo arquitecto francés fue elegido por la familia real de Qatar para diseñar el nuevo Museo Nacional de Doha. Estamos tratando con soberanos que se ven impulsados por la necesidad de poder, que están marcados por la arrogancia, una especie de orgullo. Y para atraer la atención del público, un país tan pequeño como inmensamente rico gasta sin hacer cálculos. Tamim Al-Thani llegó al poder de este país en 2013. A sus 33 años, este aficionado del deporte hereda la organización de la competencia de fútbol más vista del mundo. Estamos muy orgullosos de ser los anfitriones de la Copa Mundial en 2022. Este mundial es para todos los árabes, no para Qatar. Si fuera para Qatar no hubiéramos tenido éxito. Dijimos que este mundial es para todos los árabes y por eso lo obtuvimos. Es un gran desafío. La familia real, el mismo Tamim, están locos por el deporte. Su inversión en el Paris Saint-Germain en París, por ejemplo, no es insignificante. Quiero decir que el mismo Tamim va a ver estos partidos porque le gusta mucho. Gracias al precio del petróleo y del gas, los cataríes se compraron el Paris Saint-Germain y los jugadores más caros del planeta. Una forma de promocionar este país de solo 250.000 ciudadanos. En las calles de Doha, estas elecciones no están abiertas a discusión. Nadie menciona los escándalos que acompañan a esta diplomacia deportiva. Las acusaciones de corrupción o las numerosas muertes de trabajadores en las obras de construcción de los estadios del Mundial. Estamos en otro nivel. Qatar es el primer país árabe en ser la sede del Mundial. Y en Qatar no tenemos una gran historia como la de Arabia Saudita. Así que todos los árabes estarán celosos. Al final del último mundial, un periódico saudita tenía este titular extremadamente revelador: la Copa del Mundo de 2018 se acabó. Nos vemos pronto para la Copa del Mundo del 2026. El Mundial del 2022 no existe. Esta historia demuestra que la perspectiva de este Mundial del 2022 es algo bastante difícil de aceptar, tanto para las élites políticas sauditas como para las emiratíes. Los dirigentes de los países vecinos ya no soportan tener que ver los partidos en los canales de Qatar. Por lo tanto, atacaron uno de los símbolos de la economía del deporte de Tamim Al-Thani. Tenemos los derechos exclusivos de las 5 principales ligas europeas: la Copa Africana de Naciones, los Juegos Olímpicos, la FIFA y la UEFA, la mayor cartera de derechos de difusión del mundo. Y de repente aparece un canal fantasma, un canal del que nadie había oído hablar, llamado Be Out Q. Es un juego de palabras. Be out es lo contrario de be in. Y la Q al final representa a Qatar, así que significa fuera Qatar. Este es beIN Sport 3, nuestro canal. 22 minutos, 32 segundos de partido, con un retraso de unos 6 segundos. Be Out Q recupera la antena, pone su logo en el nuestro y retransmite como si el contenido les perteneciera. La NBA, la final del Super Bowl, todos los deportes imaginables están siendo pirateados. El canal pide 1.000 millones de euros en daños y perjuicios. Paralelamente,
Qatar presentó una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio. Todos los campeonatos europeos presentaron sus denuncias diciendo no queremos que esto pase ni que continúe, pero a los sauditas y a los emiratíes no les importa. Este pirateo a una escala sin precedentes no es trivial. Revela las divisiones en el Golfo, conflictos que desestabilizan toda una región. Para entender este odio entre Tamim Al-Thani por su lado y Mohammed bin Salman y Mohammed bin Zayed por el otro, hay que remontarse a algunos años atrás. El verdadero punto de ruptura en la región fueron las primaveras árabes. Los tres príncipes llegaron al poder después del comienzo de las primaveras árabes. Tamim Al-Thani en el 2013, Mohammed bin Zayed en el 2014 y Mohammed bin Salman en el 2015. Son dirigentes que van a integrar estas primaveras árabes en su ecuación política de manera determinante. El movimiento de revuelta que surge en el mundo árabe dividirá profundamente a las monarquías del Golfo, que están en total desacuerdo sobre cómo responder a este. Creo que las monarquías del Golfo, ciertamente para MBS y MBZ, están horrorizadas por la primavera árabe. Se dijeron, vienen por nosotros, tenemos que reaccionar. Le Qatar ne s'est pas senti menacé par le printemps arabe, principalement parce que c'est des trois pays. Qatar no se sintió amenazado por la primavera árabe, principalmente porque de los tres países es el más pequeño en términos de población. No hay lugar para una oposición organizada. Es tanto el país menos poblado como el más rico. El país con el PIB per cápita más alto del mundo es Qatar, por lo que obviamente la motivación para desafiar el poder de la familia Al-Thani es extremadamente baja, por no decir inexistente. El emir y la familia real de Qatar reaccionaron diferente a otras monarquías durante la primavera árabe, más sofisticadas de cierta manera. Se dijeron, es una ola enorme que lo arrollará todo, hay que ir en su dirección. Es la única salida porque no podemos luchar contra esta. Y para influir en el curso de la historia, Qatar dispone de un instrumento único: la cadena de noticias más vista en el mundo árabe. Sin Al Jazeera, la primavera árabe no se habría expandido tan fácilmente. Al Jazeera es una cadena de televisión estatal creada en 1996 por el exemir en su proyecto de liberalización de la sociedad árabe. Todo el mundo hablaba en Al Jazeera. Podía ser un extremista chiita o un extremista sunita y ser invitado al plató. Los oficiales, los soldados, los que son capaces de matar a Muammar Gaddafi, que lo hagan. Este llamado al asesinato del dictador libio lo hace uno de los ideólogos más influyentes de la hermandad musulmana, un refugiado político en Qatar. Así que la sensación era que Al Jazeera intentaba dar cada vez más voz a los opositores del mundo árabe y especialmente a los hermanos musulmanes. Más allá de esta cobertura mediática, los cataríes financian y dan armas a movimientos islamistas en Libia y en Siria. En Túnez y Egipto, su ayuda contribuye a las victorias electorales de los hermanos musulmanes. Los sauditas y los emiratíes ven cómo sus peores enemigos acceden al poder y harán todo lo que esté a su alcance para derrocarlos. Entiendo por qué esto sería algo problemático para Arabia Saudita y para los Emiratos, quienes dicen estar contra el islamismo y lo equiparan con el terrorismo.
Es muy importante entender que el Islam político es la principal fuerza de oposición a los regímenes autoritarios y a los dictadores que nacieron del nacionalismo árabe en los años 60. Por lo tanto, el islamismo y controlar el islamismo es la prioridad de Ben Zayed y bin Salman porque son fuerzas que no controlan. Para deshacerse de los hermanos musulmanes, los Emiratos y Arabia Saudita cuentan con el regreso de los militares. Old school run escape. En Egipto eligieron al general Sisi y le garantizaron apoyo financiero. Bajo su mando, el ejército organizó un golpe de Estado que terminó en un baño de sangre. Para marcar su venganza contra Qatar, el régimen egipcio condenó a un equipo de Al Jazeera a 3 años de prisión. Y así es como se han exacerbado las divisiones dentro de la península entre Qatar y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Cuando MBS y MBZ miran a Qatar, ven la hermandad musulmana, a la que odian visceralmente. En los Emiratos Árabes Unidos estamos siendo testigos de la concentración extrema de poderes en manos del príncipe heredero de Abu Dhabi, que ha metido en cintura a todos sus hermanos. El primer proyecto de Mohammed bin Zayed fue crear un ejército creíble y centrar toda su doctrina militar en la protección de las fronteras. Buenos días a todos. Estoy realmente feliz de estar con ustedes hoy, hermanos míos. Un país no se juzga por su talla, ya sea que tenga 1 millón, 10 millones o 100 millones de habitantes. Lo que distingue a un país es el valor de sus hombres. Mohammed bin Zayed fue a Sandhurst, la más prestigiosa academia militar británica. Tiene un lado más bien marcial, muy determinado. Fascinado por las nuevas tecnologías militares, Mohammed bin Zayed organiza cada 2 años una feria que se ha convertido en la feria de armamento más importante del planeta. Podemos decir que esta es la feria de MBZ y eso explica por qué va sistemáticamente y por qué está dispuesto a ir a cada uno de los stands y mostrar lo mucho que está en su elemento, en este entorno. Les voy a presentar a mi hijo. El año pasado, ustedes me presentaron a toda su familia. Con su diplomacia de chequera, el príncipe heredero, que fue piloto de helicóptero, ha podido ganarse la simpatía de las capitales occidentales. Al gastar miles de millones de euros cada año, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el país más militarizado per cápita del planeta. En los Emiratos hay un tanque por cada 2.100 personas. En Francia hay un tanque por cada 250.000 personas. Un arsenal que al príncipe le gusta mostrar en demostraciones de fuerza. El objetivo es impresionar a los estados mayores de todo el mundo. El Oriente Medio es una región en la que hay muchos incidentes. Los Emiratos están intentando constantemente enviar un mensaje positivo sobre el Oriente Medio. Vemos la verdadera cara de MBZ como un príncipe que quiere brillar a través de las fronteras y en la región. Quiere convertirse en un líder carismático en el mundo árabe musulmán.
A la cabeza de 1 millón de emiratíes, Mohammed bin Zayed quiere establecerse como un aliado esencial del Occidente en la lucha contra la amenaza islamista. Mohammed bin Zayed vio la llegada al poder de Mohammed bin Salman como una gran oportunidad. Una oportunidad porque el nuevo líder saudita comparte el mismo proyecto político que los Emiratos Árabes Unidos, es decir, la modernización autocrática. Han desarrollado una relación de maestro-estudiante con Ben Zayed como maestro y Bin Salman como estudiante. Su ambición, llevar a Arabia Saudita de la Edad Media al siglo XXI, utilizando a los Emiratos como modelo. Arabia Saudita tiene 20 millones de ciudadanos y depende exclusivamente de sus exportaciones de petróleo, un recurso que se agota año tras año. El país necesita diversificarse y MBS va a asumir este reto. Es un tipo grande, fuerte y dinámico. Cuando entra en una habitación, todo el mundo se da la vuelta y es extremadamente ambicioso. Si en los próximos 5 años nuestra economía crece, el próximo renacimiento vendrá del Medio Oriente. Esa es la guerra saudita y mi lucha personal. Quiero que mientras yo viva, el Medio Oriente domine el mundo. Y estoy seguro de que va a suceder al 100%. Sin embargo, nada predestinaba a MBS a gobernar Arabia Saudita. En 2015, su padre Salman se convirtió en rey a la edad de 79 años. Es uno de los últimos hijos vivos de Iván Saud, el fundador del Estado saudí. Y por primera vez en 60 años, el poder se transmitirá a una nueva generación. MBS es el hijo favorito y en las sombras eclipsará a todos sus competidores. Se le describe como una persona irritable, impulsiva, que no piensa antes de tomar decisiones, a veces con un lado infantil. Eso definitivamente le aplica a Bin Salman. Eso lo diferencia de sus predecesores, que eran este tipo de gente vieja, aletargada, que eran totalmente distantes, o de otros miembros de la familia que vivían en Monte Carlo o en ciudades del mismo estilo. Él es un local, un joven al que le encantan los videojuegos, y todos los sauditas lo entienden. Con solo 29 años, MBS se convirtió en el ministro de Defensa más joven del mundo. Y tan pronto como llegó al control de los poderes, sus ojos se volvieron hacia el enemigo de siempre. Hay una rivalidad muy fuerte entre Irán y Arabia Saudita. Ambos adoptan el papel de potencias del Golfo. Lo que molesta enormemente a Arabia Saudita es el expansionismo de un chiismo revolucionario. Se sienten totalmente rodeados por Irán, que está muy presente en Irak, Líbano, Siria y por supuesto con los hutíes en Yemen. Es el Medio Oriente, todos están conectados con todos. Para los sauditas, los hutíes y los iraníes son lo mismo. Es mucho más complejo. A principios del 2015, MBS asumió sus funciones como jefe de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, en Yemen, los hutíes, una milicia local chiita y proiraní, se apoderaron de Saná, la capital. Cuando Mohammed bin Salman decidió intervenir en Yemen, la idea era, en efecto, marcar su llegada al poder, demostrando que, bajo su tutela, Arabia Saudita no es un país que se deje pisotear. No hay duda de que la guerra que estamos librando no es una elección para Arabia Saudita.
Es un imperativo necesario y el peor de los escenarios. Parece que los hutíes tienen armas muy poderosas. Los hutíes y sus aliados pueden ser destruidos en pocos días. En esta guerra anunciada como un relámpago, MBS puede contar con el apoyo de su aliado MBZ y su muy equipado ejército. Cuando los emiratíes entraron en Yemen, fue una operación bastante impresionante. Incluso en el Pentágono impresionaron a mucha gente. Todos estaban como, wow, los emiratíes entraron. Muy impresionante. Tal vez esto no sea tan malo. Creo que cambiaron de parecer muy rápido. Matan soldados, civiles, oficiales de policía, gente del pueblo, atacan las universidades. El régimen saudita está matando estudiantes. Ellos son los terroristas. Pueden bombardear Saná hasta que el petróleo brote. Nunca nos rendiremos. La guerra en Yemen es un desastre. Provocó una crisis humanitaria masiva, cólera, hambruna. Es una pesadilla. Es algo inextricable, es un atolladero. Es un poco como el Vietnam de los sauditas, con sus aliados emiratíes. La obsesión anti-iraní de Arabia Saudita no es necesariamente compartida por otras monarquías de la península arábiga. Como resultado, Arabia Saudita y Abu Dhabi consideran que Qatar está demasiado cerca del régimen de Teherán. Qatar e Irán comparten un yacimiento de gas en alta mar que se encuentra al norte de Qatar, un yacimiento submarino. Y esto requiere inevitablemente alguna forma de coordinación con Irán. Qatar no puede permitirse desencadenar una crisis abierta con Irán porque eso pondría en peligro su caja fuerte. Estos desacuerdos sobre Irán se ven agravados por las tensiones que surgieron en la primavera árabe. En el Golfo, el Qatar de Tamim al-Thani se encuentra cada vez más aislado. Todo esto enfrenta a Qatar contra MBS y MBZ de forma frontal. Este antagonismo provocará una profunda crisis entre los monarcas de la región. Una crisis de una magnitud sin precedentes. Y estas tensiones entre los tres príncipes explotarán con la entrada en escena de un nuevo actor. El elemento clave es Donald Trump. Desempeña un papel crucial. Es él quien causa la crisis tal y como la conocemos hoy en día. Los vínculos entre Trump y los campos prosauditas, hay vínculos económicos. Sabemos que Donald Trump tiene un campo de golf en los Emiratos Árabes Unidos. Muchos miembros del equipo de campaña de Trump habían invertido en los Emiratos. Así que Ben Zayed ya tenía una libreta de direcciones bien equipada. Los emiratíes tienen mucha influencia en Washington, al igual que los sauditas, y allá trabajan como un equipo.
Los Emiratos Árabes Unidos tenían la intuición de que Trump era un hombre con una cultura geopolítica bastante resumida y que existía la posibilidad de que ellos dieran formas a su visión de la región. Les presento a un hombre extraordinario, muy respetado. Ama a su país, se lo aseguro. Y creo que también ama a Estados Unidos. Y para nosotros eso es lo más importante. En Washington, los grupos de presión emiratíes y saudíes están apuntando a la comitiva del presidente, a un hombre en particular. El vínculo entre Estados Unidos y Arabia Saudita es Jared Kushner. Jared Kushner es el yerno de Donald Trump, un hombre de 30 años totalmente inexperto en asuntos de Oriente Próximo. Justo después de la investidura en enero de 2017, Jared Kushner fue nombrado responsable del Medio Oriente. Ese es su portafolio, así que Jared toma un mapa del Medio Oriente, lo extiende sobre la mesa y se pregunta, ¿dónde estamos en Medio Oriente? ¿Qué está pasando? Irak, Líbano, Siria, los perdimos. Irán los tiene. ¿Quiénes son nuestros amigos? Vamos a enjaular a los iraníes. Toda la estrategia en el Medio Oriente fue ir duro contra Irán. Eso fue exactamente lo mismo que querían hacer MBS y MBZ, más que nada. Entonces el presidente Trump decide con Jared que su primer viaje oficial será a Arabia Saudita. El rey Salmán, guardián de los lugares sagrados, da la bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump al Palacio de Yamama. Los saudíes abren la chequera y lo dan todo. Gastan unos $68 millones para que se viera grandioso. Se parecía a Las Vegas. That's beautiful. That is so beautiful. Heavy. This is the war dance. I can see that. It's as if somebody said to MBS. Es como si alguien le hubiera dicho a MBS y MBZ, ¿cómo impresionar a Trump y complacerlo? Gastando dinero. Es un beneficio mutuo entre comillas que fue negociado entre ellos. El presidente Trump no ocultó nada de esto, incluso mostró carteles con sus compras. Algunas de las cosas que han sido aprobadas, que están actualmente en construcción y que serán entregadas en Arabia Saudita muy pronto, es para su protección. Pero si se mira en términos de dólares, son 3.000 millones de dólares, 553 millones de dólares, 525 millones de dólares. Eso no es nada para ustedes. Hay algo un poco obsceno, un poco exagerado en esta escena, pero dice mucho sobre la concepción extremadamente comercial de la diplomacia de Trump. Por eso estamos aquí hoy, para asegurarnos de que aprovechamos todas las oportunidades y logros, y también para deshacernos de todas las amenazas a las que se enfrentan nuestros países y el mundo entero. Old school run escape. Al parecer, el contenido de sus discusiones en ese momento era: Qatar es un problema, financia grupos que no nos gustan y están cerca de Irán. Eso no lo apreciamos, y usted tampoco. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Trump, no muy al tanto de lo que estaba sucediendo, supuestamente respondió: si pueden arreglar el problema, adelante. Y esta respuesta, por muy vaga que sea, fue percibida por Bin Salman y Ben Zayed como una luz verde para tomar medidas contra Qatar. La crisis del Golfo comenzó muy precisamente a las 12:15 de la madrugada del 24 de mayo de 2017. En ese momento apareció un artículo en la agencia de noticias de Qatar Q&A. El artículo decía que Emir Tamim Al Thani, en una reunión de graduación para cadetes, presuntamente pronunció palabras que eran muy diferentes del buen tono diplomático en el Golfo.
Este artículo era falso. Era el resultado de un ataque cibernético. Esto se supo después de unas semanas cuando la CIA envió expertos en informática a Doha. ¿Por qué hicieron eso? Se suponía que este sería el comienzo de una larga operación para crear dudas en Qatar. Querían desacreditar al emir a los ojos de su pueblo y de la opinión mundial. Bienvenidos a nuestra emisión de la noche dedicada al análisis de las declaraciones del emir de Qatar, Sheikh Tamim Al Thani. Durante 2 semanas hay toda una maquinaria de ataques a Qatar, de denigración de Qatar, en los medios de comunicación prosauditas. Qatar siempre ha sido el niño terrible del Golfo. Los demás países de la región lo respetan y las relaciones históricas han tratado de orientarlo en la dirección correcta. Pero Qatar ha revelado su verdadero rostro. Es una fuente de financiación del terrorismo. La presión subirá, y el 5 de junio aparece la ruptura de las relaciones diplomáticas y económicas con Qatar. La única frontera terrestre de Qatar es con Arabia Saudita. Los sauditas la cerraron a la gente y a las mercancías. Nada podía entrar o salir de Qatar. Los emiratíes y los sauditas también prohibieron los aviones de Qatar con su espacio aéreo. Y los barcos que van hacia o desde Qatar ya no pueden atracar en los Emiratos. Cuando Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el embargo, puedo asegurarles que en el Pentágono había muchos temores de que fuera el preludio de una invasión, que fuera a desencadenar una guerra. El problema, la tragedia, es que en ese momento Trump apoyaba mucho a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos en estas acusaciones. Lamentablemente, la nación de Qatar ha sido históricamente un fundador del terrorismo a un muy alto nivel. Las naciones se reunieron y me propusieron confrontar a Qatar por su comportamiento. Así que teníamos que tomar una decisión. ¿Tomamos el camino fácil o finalmente tomamos una decisión difícil pero necesaria? Estas declaraciones causaron pánico dentro de la administración estadounidense, que las descubrió en directo. El secretario de Estado, Rex Tillerson, tuvo que intervenir. Tillerson le explicó a Trump que tal vez aún no había entendido que Estados Unidos tenía su base más grande instalada en Qatar. En ese momento, Trump no sabía que Al-Udeid, la principal base estadounidense en la región de la que salen las misiones en Afganistán, Pakistán y contra el Estado Islámico, estaba en Qatar. Pensó que estaba en los Emiratos. Por ninguna razón Estados Unidos debía tomar partido por los unos o los otros en contra de Qatar precisamente. Así que Trump finalmente entendió eso. Todos empezaron a llamar a los príncipes y a decirles que se calmaran. Alguien usó estas palabras exactas. Llamó a los sauditas y llamó a MBS y dijo, este no es el momento de empezar una guerra. Paren. Los planes de invasión se suspendieron, pero el embargo sigue en pie. Comienza una guerra fría en el Golfo. Dejarse derrotar no está en la naturaleza de nuestro pueblo. La vida en Qatar continúa normalmente a pesar del asedio. El pueblo de Qatar no se dejó y continuará defendiendo su independencia y su patria. Con la crisis, el número de contratos de armas firmados ha aumentado, en particular con los cataríes que han pedido una cantidad significativa de armas.
Compraron buques de guerra, bombarderos de combate, en un número tan grande que hoy en día Qatar tiene una flota aérea que es totalmente desproporcionada en relación con el número de pilotos de combate que tienen. En el papel de víctima, Tamim Al-Thani salió fortalecido de la crisis. El emir se compromete. Ni el embargo, ni las acusaciones de explotación de los trabajadores impedirán que se celebre la Copa del Mundo en 2022. Para el eje MBS y MBZ, la operación contra Qatar se convirtió en un fiasco y la guerra en Yemen se estancó. Esta nueva generación de poderosos e impredecibles príncipes amenaza con desestabilizar permanentemente un Medio Oriente ya devastado por décadas de conflicto. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, france24.com, ver este capítulo y los anteriores. Hasta la próxima semana. El desafío de esta década es reconciliarnos con la naturaleza, recuperar y conservar la capacidad de los océanos de alimentar a la humanidad y regular el clima. El 71% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Es el hábitat más grande de la Tierra. Los océanos son el termostato y el almacén de dióxido de carbono del planeta. Absorben un 25% de las emisiones de CO2 provocadas por el ser humano, mitigando así los efectos del cambio climático. El planeta Tierra necesita los océanos para sobrevivir. Regulan el clima, proveen alimentos y proporcionan más del 50% del oxígeno que respiramos. Sin embargo, los océanos están sufriendo. El ser humano los está dejando sin fauna debido a la pesca intensiva. Cada vez hay en ellos más desechos de la sociedad de consumo. Los residuos plásticos, casi indestructibles, suponen un peligro para los animales y su hábitat. Cada vez hay más zonas muertas en los océanos.
El cambio climático está provocando el aumento del nivel del mar. Y sin embargo, la sobreexplotación continúa. Arena y grava se extraen de los mares como material de construcción. Hemos perdido el 50% de la vida marina, el 50% de la población de ballenas y peces desde la primera expedición de buceo que hizo mi abuelo Jacques Cousteau ha desaparecido. Ahora se quiere llegar a regiones hasta el momento inexploradas, en las que viven especies vegetales y animales de las que apenas sabemos nada. Pero en cuyo fondo marino yacen nódulos polimetálicos, Old school run escape. ricos en cobalto, níquel, manganeso y cobre. Materias necesarias para cubrir la creciente demanda de baterías. No se pueden extraer metales sin que haya un impacto en el medio ambiente. Por eso debemos considerar qué decisiones causarán el menor daño al planeta que queremos proteger. Junio de 2021. En Nueva York, la ONU llama la atención sobre la grave amenaza que sufre el ecosistema marino. La ONU proclama la década de las ciencias oceánicas con el fin de impulsar la protección y el desarrollo sostenible de los mares. Esta debería ser la prioridad principal de todas las personas en todas partes. Juntos debemos avanzar hacia la ciencia que necesitamos para conservar los océanos que queremos. San Diego, Estados Unidos. Es marzo de 2021, en plena pandemia global de coronavirus. En la base naval de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, el buque Island Pride se prepara para salir del puerto en una misión especial. La tripulación y los científicos europeos que la acompañan continúan los preparativos. Como parte del programa de investigación Marine Impact, los científicos quieren analizar qué sucede en las profundidades oceánicas durante las primeras pruebas con una máquina submarina de 35 toneladas, diseñada para recolectar nódulos polimetálicos. Es un gran proyecto en el que queremos analizar con una gran cantidad de grupos científicos que tenemos aquí a bordo el impacto ambiental de un vehículo colector de nódulos polimetálicos en las profundidades marinas. Es el primer ensayo de este tipo y se asemeja mucho a las condiciones que se darían si en algún momento se iniciara la minería en aguas profundas. Es muy importante para el análisis ambiental, para los parámetros ambientales y los estándares que deben crearse, que lo realicen grupos de tantos científicos. Aquí se encuentra la élite científica europea. Tenemos todas las tecnologías que los institutos de investigación marina tienen a disposición. Es material de alta tecnología. Tengo muchas ganas de comenzar. En esta expedición utilizarán instrumentos de medición y dispositivos de prueba de todo tipo. También el denominado Bobo Lander, que lleva 25 años en servicio. Este módulo de aterrizaje no es para la Luna. Vamos a arrojarlo desde el barco a las profundidades, pero primero tenemos que montar algunos sensores. Luego llegará en caída libre a una profundidad de más de 4 kilómetros hasta el lecho marino. Si queremos saber qué repercusiones tendría la minería en las profundidades oceánicas, si se llegara a ser algo que le preocupa a muchas personas, a mí también, necesitamos una buena investigación. Solo así seremos capaces de predecir qué daños podría causar. La ciencia quiere investigar primero, pero la industria en cambio ya está en plena fiebre del oro. La publicidad de la empresa minera canadiense The Metals Company promete una sencilla solución.
Energy from the sun and wind is replacing fossil fuels to power the transition to a sustainable future. We need batteries to store this energy. Según la empresa minera, se necesitan más metales para la electrificación de los autos y así lograr la transición a la energía limpia. Lo que hasta ahora logró la minería terrestre con un gran impacto ambiental, ahora lo suministrará el océano. Con modernos robots. ¿Pero realmente es así de sencillo? En Toronto, Canadá, vive Samantha Smith, la directora de sostenibilidad de GSR. La empresa minera belga probará ahora en el Pacífico su máquina de recolección de nódulos polimetálicos. Old school run escape. Todos estamos en el mismo barco. En todo el mundo nos enfrentamos a la crisis climática y cada vez se reconoce más en todas partes que debemos actuar ya. Esto implica alejarnos de los combustibles fósiles y transitar a una energía limpia basada en metales y minerales. Pero la energía eléctrica limpia requiere una gran cantidad de metales. Materias primas que hasta ahora proceden de minas en tierra, principalmente de Asia y África. Una explotación excesiva y destructiva de la naturaleza. A menudo se extraen en países con inestabilidad política como el Congo, donde no se respetan los derechos humanos. No solo se explotan los suelos, también a las personas que arriesgan su vida excavando en busca de metales preciados con los que ellos apenas ganan. Según la industria, todo funcionaría mejor en alta mar. Existen alternativas para obtener estos metales y estamos explorando una de ellas, que es en el fondo marino profundo. Esta opción presenta varias ventajas. Una es que se evita la tala de bosques, que en muchos casos son selvas tropicales. No hay que talar ni un solo árbol para llegar al metal que está en el lecho marino.